moderar este primer bloque del board. Ya está todo dicho, el doctor Callahan, amigo personal nuestro, la Cookie y la Paula les dieron la bienvenida, y yo les tengo el honor de presentar primero al doctor David Rubin, que él es un pediatra que trabaja en el Children's Hospital de Filadelfia, director de la Policy Lab y director de la Population Health Innovation at Children's Hospital of Philadelphia, pero además él dirige una fundación de Mary D. Ames Endowed Chair para la seguridad de la infancia, y es profesor de pediatría en el School of Medicine en la Universidad de Pensilvania. También tengo el honor de presentar a la doctora Susan Coffin. La doctora Coffin, ella es pediatra attending en la división de enfermedades infecciosas en el Children's Hospital de Filadelfia, y ella es miembro del Centro Pediátrico de Clinical Effectiveness, y ella es profesor de pediatría también en el Perelman School of Medicine en la Universidad de Pensilvania. Ambos van a presentar la primera charla de hoy magistral, que es acerca de la pandemia del COVID-19. ¿Cuándo es seguro que nuestros hijos acudan o retornen a clases? Una última cosa, el doctor Dave Rubin es el próximo invitado para cuando venga presencial a Chile, y la doctora Coffin ha venido a Chile en 4 oportunidades, le encanta Chile, en especial la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Así es que yo los invito, como dijo el doctor Callahan, los invito a que hagan muchas preguntas. Hay que aprovechar a estos fabulosos docentes que tenemos acá, y esta charla, que es muy importante para nosotros los pediatras. Todos los días los niños nos preguntan, ¿y cuándo? Pues seguro que vuelvan a clases. Entonces acá van a tener todas las respuestas, y si quedan con cualquier duda, escriban en el chat. Para nosotros vamos a poder contestar todas sus preguntas. Así es que los dejo ahora con esta charla, que la disfruten, y dejo con ustedes al doctor Rubin y la doctora Coffin. Very good. Thank you so much for having us with you, and I really hope next time we gather. Muchas gracias. Y ojalá que la próxima vez que nos reunamos sea en persona. Me encanta Chile, tanto personal como profesionalmente. Estaba diciendo a los organizadores que mi hija trabajó en Santiago durante 2 años antes de que se iniciara la pandemia, y a través de ella he visto otro lado del país. Y la verdad, siento mucha más pasión sobre este lugar tan hermoso, y qué maravilloso grupo de personas he podido conocer. Hoy, el doctor Rubin y yo vamos a compartir el escenario. Vamos a hablar de las escuelas y COVID. Para mí y Dave, bueno, hemos sido socios desde un inicio de la pandemia. Hemos estado viendo cómo podemos de mejor manera, como pediatras, ayudar a la salud de la población, ayudar a los niños y las familias, no solo en el hospital, sino más allá de ahí. Esto ha sido un tiempo muy confuso, muy estresante. Voy a comenzar yo y después le voy a pasar la palabra a Dave. Probablemente van a escuchar también más comentarios míos. Bueno, a mí me gustaría escuchar sobre la perspectiva que ustedes tienen como pediatras, sobre cómo se han podido responder esas preguntas en términos de ir al colegio. Hay una serie de dudas, muchas interrogantes que dependen de las comunidades y sus valores. Muy bien. Lo que voy a hacer es comenzar con la primera diapositiva. Por favor, díganme si lo pueden ver bien. Muy bien. Entonces, a ver si puedo avanzar. Bueno, conflictos de interés. Yo he recibido financiamiento de investigación de Merck, y también estoy en el board de monitoreo de seguridad de Merck, pero esto no tiene que ver con mis actividades de coronavirus. Por lo tanto, no son un conflicto. Dave también va a mostrar después sus conflictos. Acá tenemos el mapa de ambos países, Chile y Estados Unidos.
Al comenzar a prepararme por esta charla, me llamó la atención lo que hemos sabido por años cuando nosotros nos referimos a los virus en el norte comparado con el sur, el hemisferio sur. Somos como un espejo, pero estamos desplazados por 6 meses. Durante años hemos acudido a nuestros amigos en Chile para poder entender qué es lo que va a pasar al llegar a la próxima estación. Y cuando comparamos ambos gráficos, esto vale también para COVID. Cuando teníamos un momento más tranquilo con COVID, ustedes estaban muy ocupados y asimismo, este gráfico, que es de fines de septiembre, me indica que las cosas están más bien tranquilas en Chile. Pero en este momento, en Filadelfia y en todo Estados Unidos, esperamos estar comenzando una tendencia a un declive de la ola más reciente. Vamos a hablar de eso después. Bueno, aprender en la era de COVID, por cierto, en Estados Unidos, y me dijeron en todo el mundo, se ha vuelto no solo un desafío médico y de salud, sino político. Y obviamente, considerando las distintas fuerzas que dictan los límites de la discusión política, bueno, yo creo que nosotros necesitamos estar conscientes de ello, porque gran parte de la política que surge en los colegios, en la seguridad del colegio, en la era de COVID, tiene mucho que ver con lo que las personas entienden de cuán mal es la enfermedad para los niños, qué papel desempeñan los niños en la pandemia en general y finalmente, qué podemos decir sobre las distintas capas de protección. Todo esto se junta, todo esto se reúne y es mejor respaldado por la ciencia y los datos que tenemos. Con eso, vamos a mencionar 5 cosas. Primero, voy a hablar de cuáles son los riesgos médicos en cuanto a COVID para los niños. Ese es el marco esencial de esto. ¿Qué le pasa a los niños cuando contraen COVID? Dave va a hablar cómo estos riesgos informan las decisiones en torno a los planes de seguridad, también cómo la evaluación del riesgo ha ido cambiando en el tiempo en cuanto a los niños. Y el equipo en Filadelfia, encabezado por Dave, tiene modelos muy interesantes que nos van a permitir hacer pronósticos a corto plazo. Y esto ha ido guiando la evolución de la pandemia y qué podemos hacer para poder apoyar a los colegios y el aprendizaje presencial. Finalmente, vamos a contarles lo que hemos hecho en el sureste de Pensilvania, en Filadelfia y también en otros 3 condados, usando los tests como otra capa de seguridad para apoyar a los colegios que han tenido clases presenciales cuando ha habido bastante transmisión del virus. Comencemos. Una de las cosas que hemos aprendido y que es muy distinta de los primeros días de la pandemia es que los niños sí se infectan con COVID. Hemos tenido una imagen un poco distinta de COVID. 1/4 de las nuevas infecciones están ocurriendo en los niños, aquellos de menos de 18 años, pero al inicio de la pandemia, los niños representaban menos del 1%. Y al principio pensamos que esto reflejaba que los niños tenían algún tipo de resistencia a la infección, pero me parece que tenía mucho más que ver con lo conductual. Los niños fueron como secuestrados, se quedaron en la casa, no fueron al colegio, no participaban en eventos grupales y eso creó una especie de capullo de protección en torno a ellos. Y me parece que eso desempeñó una falsa percepción que los niños no contraían COVID. Actualmente en Estados Unidos la positividad ha ido avanzando en nuestra parte del país entre 2 y 4%. De 2-4% de los tests son positivos. La incidencia en 50 y 100 por 100,000. Y también sabemos que la tasa de hospitalización es baja en los niños. Menos de 0.1% se ha hospitalizado. Y la mayoría de los que sí requieren hospitalización tienen condiciones comórbidas bastante importantes. No
todos ellos parecen niños completamente sanos, hay niños que se enferman mucho con este virus. Al pensar en cuáles son estas complicaciones médicas, voy a referirme un poco a algunas de las manifestaciones de enfermedades agudas, especialmente miocarditis, y después me voy a referir a lo que hemos aprendido sobre las complicaciones tardías. Mis C, ustedes saben bastante al respecto. Sí, no voy a hablar mucho de ello, voy a hablar del COVID prolongado, ese COVID que persiste más allá de un par de semanas. Quiero reconocer que aunque no vamos a hablar mucho de eso hoy, hay una gran cantidad de daño no médico, pérdida en cuanto a aprendizaje, disrupción familiar y un impacto en la salud mental. El COVID, el riesgo de COVID, no es solamente un riesgo médico. Hemos aprendido que tiene consecuencias más profundas. Primero, hablemos un poco sobre lo que hemos aprendido en cuanto a manifestaciones cardíacas del coronavirus. Si ustedes se acuerdan, hace unos 6 meses comenzamos a escuchar cada vez más sobre miocarditis primaria en los pacientes con infección por coronavirus y en pacientes con síntomas respiratorios triviales. Acá al lado derecho tenemos una micrografía que muestra una serie de muestras de autopsia de adultos, pero son bastante parecidas a las muestras que hemos tenido de niños que han muerto de COVID. Y se puede ver en estos cortes inflamación del miocardio. Y eso se extiende no solo al miocardio, sino hay inflamación endotelial y también en las arterias coronarias. Las manifestaciones clínicas pueden ser bastante amplias. Cuando ya son obvias de manera clínica, pueden llevar a arritmia, miocarditis con insuficiencia cardíaca congestiva y también ha habido informes de disección de arteria coronaria y formación de aneurisma. Los patólogos han visto con más cuidado de qué se trata esa infiltración. Es una infiltración linfocítica con una gran cantidad de macrófagos. Este es un patrón que, aunque uno puede decir, esto no es agudo, sí es un patrón que vemos con frecuencia con miocarditis viral. No es algo que no podamos esperar. De estudios en adultos, hemos visto que la cardiopatía preexistente, ya sea valvular o isquémica, aumenta el riesgo de miocarditis. No tenemos suficientes datos para entender cómo la cardiopatía congénita puede alterar este riesgo de miocarditis, pero creo que vamos a obtener esos datos muy pronto. Pasemos de los hallazgos histológicos a este estudio publicado recientemente y que da luces sobre cuál es el riesgo de la miocarditis por COVID en adolescentes un poco mayores y adultos jóvenes. Este estudio se efectuó recabando datos de universidades con equipos atléticos muy competitivos. Se les llama los 10 grandes. Yo no me gustan mucho los deportes y yo no sabía que en realidad había 11 instituciones en los 10 grandes. Hicieron este estudio y recabaron un total de más o menos de 10,000 atletas a quienes se les monitoreó al inicio del brote de coronavirus hasta diciembre. Y ellos observaron los atletas, especialmente aquellos que resultaron positivos para coronavirus. La mayoría fue derivado a evaluación cardíaca sistemática. Una vez que eso se hizo, lo que hallaron era que un total de 37 de 9,000 atletas tenían alguna forma de miocarditis. Y eso representaba un 2%. Todos estos son adolescentes o adultos jóvenes, hombres y mujeres, atletas. Cuando los autores empezaron a desglosar eso, vieron que había observaciones muy interesantes.
37 con alguna forma de miocarditis, pero 9 de ellos tenían miocarditis clínica. 8 presentó dolor precordial, 3 disnea y 3 palpitaciones. Todos estos individuos, sin embargo, tenían una resonancia cardíaca anormal, lo que sugiere que había cambios funcionales asociados con la inflamación miocárdica. Ahora, si vemos el equipo que hizo el estudio, se hicieron electrocardiogramas, también se midieron las troponinas séricas, y en esta tabla notamos que la mayoría de los individuos en esta serie no tenían ningún examen anormal. Y esto entonces nos plantea un escenario bastante desafiante. Mi interpretación es que hay una ocurrencia infrecuente, un riesgo de 2% de miocarditis, que desgraciadamente no podemos encontrar a través de exámenes de screening. Y si nosotros queremos hacer un screening de la población, vamos a tener que hacer una resonancia cardíaca. Y finalmente, no sabemos cuál puede ser la importancia de esto a largo plazo y si estos resultados significan un riesgo importante para los individuos. Por el momento es solamente un fenómeno que se ha observado. Y hablando de la miocarditis, voy a relacionar esto con la miocarditis después de la vacunación por COVID, porque eso es lo que se ha mencionado. Se nos pregunta a los pediatras si se puede tener miocarditis al vacunarse. Entonces, ¿para qué me vacuno? Voy a compartir con ustedes algunos datos provenientes del sistema del ejército israelí, lo que nos ayuda a entender esto de mejor manera. En Israel, como ustedes saben, hay servicio militar obligatorio y con eso todos los nuevos reclutas reciben vacunas y el país usa universalmente la vacuna Pfizer. Todos entre 18 a 20 años que se alista recibe la vacuna y todos estuvieron bajo observación. Con ese tipo de población cautiva, pudimos aprender mucho sobre lo que ocurría después de la vacunación. Lo que vieron es que había un total de 7 casos de varios cientos de miles de individuos que tenían inicio de miocarditis menos de 7 días después de la segunda dosis. Identificaron un caso adicional después de 10 días del inicio después de la segunda dosis. Si se va calculando la incidencia, este es el riesgo estimado de 5 por 100.000. Debemos recordar que 5 por 100.000 post-vacunación versus un 2% con enfermedad aguda. Yo creo que ahí hay un contraste que me da confianza y ojalá que todos ustedes tengan confianza para decir sí, es mucho más seguro vacunarse que contraer la enfermedad si es que a uno le preocupa la miocarditis. Otra pregunta que ha ido surgiendo muchísimo en Estados Unidos y me interesaría también saber qué es lo que ustedes tienen que decir, si esta es una preocupación en Chile, es ¿qué pasa después? Después de los síntomas agudos han desaparecido. Hay un síndrome de COVID prolongado o post-agudo. En este estudio que se efectuó en Holanda para niños y adultos, ellos se reclutaron y acá lo que estamos viendo son 342 pacientes de menos de 18 años. Lo que hicieron con estos 342 pacientes es evaluar 12 semanas después del inicio de la enfermedad para ver cómo estaban. Aquí están las distintas categorías de enfermedad. La mayoría tuvieron enfermedad moderada, es decir, hospitalización, pero hospitalización breve por lo general. Algunos estaban en estado crítico y también otros con enfermedad leve. Lo que ellos encontraron
es que a las 12 semanas el riesgo de tener síntomas persistentes sustanciales varió dependiendo del episodio original de COVID. Por ejemplo, una persona con enfermedad leve solo tenía posibilidad de 1 en 3 de seguir sintomático 3 meses después de contraer el COVID. Otros que tuvieron enfermedad severa o crítica, básicamente un 90% tenía la posibilidad de presentar síntomas persistentes. Esto es algo importante que hay que reconocer, que el riesgo de COVID prolongado puede variar sobre la base del fenotipo de la presentación aguda. Los autores hicieron un análisis de sobrevida para poder entender la trayectoria del COVID prolongado. Ellos vieron que en general en esta cohorte los individuos se recuperaban en 3 meses, 84 días, pero el tiempo mediano para recuperación era mucho más rápido en aquellos con enfermedad leve. Se recuperaban a los 2 meses. Los síntomas persistentes se vieron en todos los grupos, pero solamente un 2% de aquellos con enfermedad leve tuvieron síntomas persistentes, síntomas que estaban presentes 12 meses después, pero un 20% en aquellos que tuvieron episodios severos. Es interesante ver el tipo de síntomas que se reportaban. La mayoría era subjetivo y costaba mucho poder cuantificarlos y poder entender la evolución de esos síntomas. Por ejemplo, fatiga, disnea, mialgia, gusto y olfato alterado. Esos eran los síntomas que se reportaban más. Un informe reciente de China encontró hallazgos similares. Hubo a los 3 meses, había una recuperación de los individuos. Un 30% tenía un síntoma o más después del alta, después de los 12 meses. Los mismos síntomas subjetivos se reportaban: insomnio, fatiga, pecho apretado. Al cerrar esto, podemos decir que el COVID es una infección grave para los niños y trae con ella riesgos importantes, pero es infrecuente. Hay niños con enfermedades crónicas que tienen un riesgo aumentado de hospitalización y me parece que la miocarditis es un riesgo real después de la infección natural y que responde rápidamente a tratamiento antiinflamatorio. Hasta la fecha, no hay marcadores de persistencia de disfunción miocárdica, mucho después de la infección aguda. El otro punto también con la miocarditis es que hay que poder reforzar que la miocarditis después de la vacunación es muy, muy infrecuente. Finalmente, si un niño contrae COVID, hay que ayudar a la familia a entender que la recuperación completa puede tomar tiempo, bastante tiempo, mucho más que un resfrío común. Y eso se agrega a la morbilidad que puede experimentar el niño. Bueno, y con eso le voy a pasar la palabra al doctor Rubin. Dave, yo voy a hacer avanzar las diapositivas. Avísame cuando quieres que lo haga. Muy bien, gracias Susan y gracias por convidarme. Pasé mucho tiempo en Chile en medicina, pasé un verano en Sudamérica, en un par de países, pero pasé un buen tiempo en Chile de norte a sur. Pude ver su país hermoso y siempre quise regresar. Por lo que gracias por invitarme hoy. El rol mío en el Hospital de Niños, como pediatra general, dirijo el centro que trabaja para situar evidencias para informar las decisiones en política, para influir en las políticas y a modo de ayudar a los tomadores de decisiones o los decisores de política para llegar a decisiones más bien informadas a la hora de navegar muchos asuntos en cuanto a salud del niño. Y como nuestras relaciones a lo largo de nuestra región de Filadelfia, en el estado y hasta la Casa Blanca y el gobierno federal, nuestra experiencia con
creación de modelos y como ver cómo los servicios se ofrecían a los niños. En mi carrera, en muchas ubicaciones o sitios, si bien bien sea ciudades o lugares rurales, nuestro equipo de pronto se vio en pleno proceso de toma de decisiones sobre cómo proteger a los niños, familias y personal de escuelas durante la pandemia y las comunidades en general. Por lo que voy a hablar un poco acerca de cómo tomamos la evidencia clínica que surgía de los tipos de estudios que refería doctora Coffin y cómo sirvió información para un proceso de toma de decisiones que nunca iba a convencer a todos, pero para definir soluciones prácticas para mantener la mayor cantidad de niños en el colegio, pero de forma segura y en distintos periodos. Voy a hablar acerca de distintos periodos y algunas de las lecciones que se desprendieron a lo largo de la pandemia que nos han mejorado ahora que se viene invierno para Estados Unidos en el hemisferio norte, sea cual sea su magnitud. He aquí nuestro modelo de cambios en Policy Lab, Laboratorio de Políticas. Hacemos planes de investigación y de políticas para informar. Hacemos investigación de vida, creación de modelos locales en cuanto a la pandemia. Ayudamos a los colegios a poner en práctica ciertas disciplinas y en nuestra región con un programa de pruebas bien fuerte que hacemos en la región de Filadelfia. Hemos mantenido bajas tasas de hospitalización en niños, que sería en última instancia el desenlace que queremos lograr. Nuestro equipo sería interdisciplinario, está conformado por los mejores en bioestadística, médicos en infectólogos como Dr. Fisher, Dr. Matone, nuestro director científico experto en salud pública y muchos más. Quizás 20 a 25 individuos que colaboran semana por semana para ofrecer datos, en brindar datos en lo que ha sido cada vez más una brecha en información saturada con información real, información falsa en Estados Unidos, lo que ha sido el caso. Tenemos la confianza de que estamos intentando brindar cuidado o atención para familias y niños y con nuestra mejor interpretación de los datos y la creación de mejores estrategias para poder responder. He aquí las interrogantes clave que se han filtrado durante la pandemia. La primera es, ¿hasta qué nivel contribuyen los niños a la transmisión en la comunidad? En cuanto a conducta humana, siempre se quiso pensar que no mucho en cuanto a ese aporte. Hubo muchas hipótesis o conjetura de forma temprana en la pandemia de que quizás los niños no transmiten el virus de manera tal que los adultos. Vimos menores tasas al inicio de la pandemia, pero el primero que se hizo al iniciar la pandemia, sacamos a los niños del colegio. Los amparamos, fueron los más amparados, refugiados en ese sentido. Por lo que nuestra inquietud al aumentar las tasas en jardines infantiles, al abrir, es que hubo pensamiento optimista o idealista, aunque los niños no presentaran enfermedad tan severa como los adultos, pero sí claramente podían transmitir el virus, por lo que su capacidad de actuar como vectores, incluso con menor tasa de enfermedad severa entre ellos, particularmente en un momento en que los adultos y otros miembros de la comunidad vulnerables no se encontraban vacunados, esos más vulnerables, fue una inquietud importante para estrategias en salud pública. Segunda interrogante, ¿acaso los protocolos multicapas de seguridad puedan reducir transmisión dentro del colegio? Hubo cautela. El modelo de salud pública siempre fue a base de la idea de que podíamos hacer estrategias estratificadas, ninguna de las cuales fue impenetrable. Uno puede ocupar mascarilla en el colegio con los niños, pero había niños que no se adhieren a esa práctica y puede haber transmisión. Pero si hay 2 metros de separación con buena ventilación, al mantener fuera a los niños enfermos, podríamos estratificar estas estrategias a manera de no solo eliminar transmisión, sino de reducir de forma importante el aporte de transmisión dentro del colegio estudiante-estudiante o entre adultos y estudiantes y viceversa. Tercera interrogante. La uso de mascarillas y la mitigación estratificada, ¿hasta qué nivel puede resubir la transmisión en 2 metros? Bastante, incluso durante las oleadas o los brotes de la pandemia, con las cepas más contagiosas. Y la pregunta por excelencia es, ¿cuándo podemos minimizar nuestras medidas? ¿Cuándo se puede volver a la normalidad? Y pienso dirigirme a ese interrogante a lo largo de la charla. Lo que no se ha reconocido en general, hemos basado nuestro modelo
desde el inicio sobre la premisa de que la transmisión de una comunidad, sea en Chile o Estados Unidos, que vean en una comunidad en una semana o un día, se ve influido por distintos factores, que según los virólogos se trata de la transmisibilidad del virus, según ellos, o su tasa de reproducción y la virulencia, vale decir, la severidad del virus. Pero para nosotros se trata de solo un factor y hay muchos otros factores que crean un efecto de acme y nadir, de subir y bajar. La cantidad de distanciamiento de movilidad en Estados Unidos en este verano, todos celebraron el 4 de julio, es que sería el 18 de septiembre para ellos, y con grandes aglomeraciones. Y se pudo ver la mayor transmisión durante esas fiestas patrias, pero Estados Unidos. Mucho mayor frente a otros momentos durante la pandemia. Mayor movilidad, más viajes, grandes aglomeraciones, si es que vienen casas con distintas generaciones que conviven. Y a menudo esto no se ha reconocido, pues hemos visto transmisión durante el verano a lo largo del mundo por las otras fuerzas que compiten que yo había mencionado. Y estos datos son a partir de nuestro estudio original en la red JAMA, que ve la gama de temperatura en los primeros 4 o 5 meses de la pandemia, la variabilidad desde invierno, primavera, verano, y esto se centra en cómo ha influido la temperatura, en este caso, lo que combina humedad con temperatura ambiental, sobre un espectro de temperaturas y cómo influye en la probabilidad de transmisión en comparación con un valor de referencia de unos 55 grados hasta 10 grados. Fahrenheit, corrección, Celsius, 55 a 10 Celsius. Lo que se observa a mayores temperaturas, en ese momento de la pandemia no se contaba con temperaturas altísimas, pero las curvas más recientes han demostrado que a mayor temperatura hay mayor transmisión en ambientes húmedos, de alta humedad o cálidos. La gente entra a la casa, hay muchas aglomeraciones durante el verano. Se ve mayor transmisión en comparación con lo más templado, como primavera, otoño. Este verano se vio esa tendencia marcada, pues nadie ocupaba mascarilla, todos entraban a recintos, bares, restaurantes, etcétera. Por lo que no debe haber sido una sorpresa esa alza en transmisión. Pero en cada fase de la pandemia hay que recordarle a los ciudadanos que a la izquierda del gráfico, temperaturas debajo de los 10 grados, bajo 0 grados, o 2 veces el potencial de transmisión versus las temperaturas más altas. Lo que se ve a la izquierda es lo que yo llamo la transmisibilidad pura del virus. Algunas conductas humanas también se observan. En temperaturas más secas y frías, el virus puede verse suspendida en el aire y puede viajar potencialmente distancias mayores. La gente entra a la casa, se refugia en días más oscuros, más fríos y pasan más tiempo puertas adentro, en el interior, por lo que los inoculados son expuestos a mayor periodos, lo que produce mayor transmisión. Hay que recordarles a los ciudadanos que sea en Chile o en Estados Unidos, el desafío siempre va a ser en invierno, aunque uno observe transmisión en verano, lo que quiere decir que uno puede prepararse efectivamente una respuesta sobre la base de comprensión de la variación por temporada. Otro, a ver, volvamos. Esto es de un economista famoso, John Maynard Keynes. Esta diapositiva es para recordar, cuando cambian los hechos, yo cambio opinión. ¿Qué hace usted? Hay que recordar que se trata de un coronavirus novedoso y creo que el público en muchos momentos se vio alterado cuando cambiaban las directrices, las pautas. Esto sería el modelo de salud pública aplicada, que es tomar nueva evidencia que lleva a la toma de nuevas decisiones y poder cambiar el abordaje conforme lo dicte el ambiente y la evidencia. Ahí surgió nuestro laboratorio COVID. Desde marzo de 2020 hemos hecho pronósticos semanales para 800 condados o provincias en Estados Unidos, lo que abarca el 80% de la población estadounidense. En nuestra página de web se observan algunas de estos pronósticos. No figura Chile, pero se observa cómo vamos notificando y cómo podemos entender la variación regional
lo que nos permite anticipar por 2 a 3 semanas frente a los científicos a la hora de comprender lo que podría suceder en las semanas que vienen. Este año, por supuesto, es una proyección de agosto 2020 en Filadelfia, lo que muestra en azul oscuro la incidencia real que se observaba día por día, y después, a partir de nuestro modelo que incluye el tiempo, movilidad, densidad de las regiones, podemos crear un modelo predictor altamente informado por los casos reales que se observan. Y en agosto 2020, el último verano, al prepararnos para que los niños volvieran al colegio por primera vez, a lo largo de distintos meses se nos presentó un desafío. Sabíamos que los niños se iban a aglomerar en los colegios durante un periodo en el cual nuestros modelos sugerían de manera uniforme por todo el país de que la transmisión iba en aumento para el otoño. Por lo que se llegó a la decisión, poco popular, por cierto, de atrasar la apertura de los colegios, la reapertura, en cuanto a versus abrir de forma virtual durante las primeras 2 o 3 semanas en septiembre, cuando se vuelve al colegio en Estados Unidos. Y hubo menor cantidad de viajes para que las tasas pudiesen disminuir. Algunos van a remontarse a esa decisión y ver que todas nuestras medidas de seguridad mantienen abiertos los colegios ahora, lo que dictaría que debimos haber hecho las cosas de forma distinta. Debimos haber abierto los colegios de forma inmediata. Pero la respuesta en salud pública, lo que es importante, los siniestros en autos que no se producen son los que uno nunca observa. Yo sé que en las partes más frías del país hubo apertura inmediata, pero hubo transmisión epidémica con las mayores tasas que se han observado en todo el país a lo largo de la pandemia. Y habían surgido en octubre, noviembre. Casi se llegó a Navidad y nuestras tasas en la región de Filadelfia permanecieron menores. Sea por la decisión de esperar un par de semanas en septiembre, nunca se sabrá. Pero sospecho que sirvió, por lo que es difícil transmitir ese mensaje al público, pero fue la decisión que se tomó en última instancia. Ahora, la toma de decisiones difíciles siempre es complicado cuando se trata de una decisión poco popular. Por lo que en este gráfico de Filadelfia se ve que en otoño, cuando los niños empezaban a volver al colegio, esto fue cuando el promedio de la tasa de reproducción o la cifra de reproducción, que es una medida de transmisión. La cifra que hay que comprender es 1. 1 quiere decir que para cada individuo que contrae COVID, es probable que infecten al menos un otro individuo de la comunidad. Y ante una tasa de reproducción de 1, la curva de casos sigue plana. 1 es reemplazado por otro. Pero cuando supera el 1, hay aumento. Y al seguir con este aumento, cada cifra que se aumenta al doble se agranda cada vez más. Al llegar a 100, se llega a 200. Al llegar a 200, se llega a 400. Durante muchas semanas, lo que empezó en octubre, nuestras cifras iban en aumento. Tuvimos una tasa de reproducción que lleva hasta 1,5. Y por casi una semana y media, con 2 semanas para Día de Acción de Gracias, nuestra mayor aglomeración del año en Estados Unidos, ese feriado, tuvimos tasas de reproducción en Filadelfia altísimas y nuestros hospitales ya estaban empezando a derivar a pacientes para la región de Filadelfia. En ese momento, la salud pública se veía sitiada, las medidas se vieron como poco populares, la gente estaba cansada, harta, por lo que nadie actuaba. Con 2 semanas antes de Acción de Gracias, cuando yo y muchos de mi equipo creíamos de que el mayor riesgo en Estados Unidos en ese momento consistía en diseminar COVID durante Acción de Gracias y por generaciones, lo que se da en los feriados con grandes aglomeraciones. Por lo que yo acudí al diario local, al periódico, y fue distinto lo que la gente notificaba, pues la gente estaba nerviosa. Yo mencioné de que tenía la inquietud de que los hospitales estarían colmados, sobrecargados, de no responder con una estrategia colectiva para dejar en cuarentena a todos, incluso que los niños sigan con modalidad virtual 2 semanas antes de Acción de Gracias. También referí que estaríamos ante una situación catastrófica de no contar con una respuesta. El diario dijo, se trata de una situación catastrófica y los hospitales ahora están colmados. Lo que podría ser poco popular en mi hospital, pues no habíamos recibido muchos niños en esa instancia.
Y si fue poco popular en el hospital al lado para adultos, pues ellos todavía no habían sido colmados en el hospital, pero tuvo el efecto deseado. Pues dentro de una semana, la oficina del gobernador instauró restricciones para reducir la cantidad de aglomeraciones en bares, el límite máximo de personas, el aforo, mayores restricciones en el colegio en cuanto a protecciones sobre familias, pero más importantemente, mucho antes de que el Departamento de Salud empezara a instaurar nuevas restricciones, las tasas empezaron a caer, como ven aquí. Pese a que fue un tiempo difícil para mí, mi familia, recibimos amenazas incluso. Se acató el mensaje y al llegar a Acción de Gracias, muchas familias no salieron en esas semanas. Muchos ni siquiera fueron a trabajar de forma presencial. Y al llegar a Acción de Gracias, la tasa ya estaba en disminución. Vimos tasas más bien bajas a lo largo del país, entre las más bajas. Yo creo firmemente que sería mi momento de mayor efecto, impacto en la pandemia, pero perdí muchas amistades, por cierto. Uno puede llegar a nuestra página de web, pero voy a seguir avanzando, pero hacemos análisis de muchos datos cada semana y mostramos todas estas provincias o condados en el país para ver cuándo podría haber riesgo, para que los colegios puedan tomar decisiones. Los indicadores más importantes, los dos, sería la transmisión en la comunidad y lo que yo aconsejo a los colegios, estén presentes de la presencia de COVID en la comunidad. Uno puede aumentar la cantidad de medidas instauradas cuando hay mucho COVID y uno puede hacer restricciones o corrección, uno puede aliviar las medidas cuando no hay tanto COVID. Tuvimos políticas incluso de mascarilla opcionales con tasas bajas. También se puede ver la tasa positividad por las pruebas PCR que se hacen en la región, pues son un buen indicador cuando las cosas empiezan a cambiar. En primavera, ahora estamos en febrero, marzo, abril, febrero, marzo de 2021, de la primera pasada, sabíamos a base de nuestra evidencia de que la capacidad de UCI mejoraba a lo largo del país. Por temporada íbamos a entrar a ese punto óptimo, donde la gente sale, no hay muchas aglomeraciones, tras los feriados de primavera, y muchos pudieron regresar al colegio. También pudimos aumentar las pruebas, lo que mencionará doctora Coffin en un par de minutos. Por lo que con prisa abrimos la mayor cantidad de colegios posible, pues fue una buena brecha, buena oportunidad. Y ahí nos desplazamos, mientras a los adultos se les ofrecían vacunas. La base racional cambió. Conforme los adultos tomaban decisiones frente a vacunación o no, podíamos considerar hasta qué nivel los niños habían aguantado la carga de proteger a los adultos en la pandemia, no necesariamente a sí mismos, y cómo podían efectivamente volver a transición a vía normal, salir de lo virtual y entrar físicamente a la sala de clases, lo que hemos esmerado en hacer hasta hoy. La esencia de las directrices o guías CDC y las que han demostrado ser útiles han sido el uso universal y correcto, adecuado de mascarillas. Hay un estudio que hace un par de semanas que demuestra el efecto del uso de mascarillas, en particular en periodos de transmisión en aumento. Los efectos decaen con el tiempo conforme hay fatiga mental de los individuos, pero al aumentar las tasas en la región, el uso limitado por periodos de mascarillas en puertas adentro puede ser útil. Distanciamiento físico sirve, pero ya no lo hacemos en el colegio de la misma forma, pues los niños debían volver al colegio, por lo que aliviamos, no fuimos tan estrictos en esa medida, pero sabemos que funciona. De ahí que empezamos así al intentar prevenir la mayor cantidad de impactos severos. Lavado de manos, etiqueta respiratoria o buenas conductas respiratorias, higiene y rastreo de contactos junto con aislamiento, cuarentena en colaboración con el Departamento de Salud. Quizás debí haber agregado ventilación, además. Unos arreglos pequeños en la ventilación, el sistema de ventilación puede ser útil. Aunque ya no haya distanciamiento, hay que reconocer que incluso con individuos con fatiga mental y con mucha resistencia, hay muchos estratos con los que hay que lidiar conforme vuelven los niños a tiempo completo a las escuelas. En primer término, tenemos la vacunación. No hay mejor medida de mitigación que vacunación total, profesores, personal, de los niños, para que los niños vuelvan a la normalidad. No hay nada más eficaz. Incluso ahora con infección a pesar de vacunación, vemos reducciones en positividad de pruebas
entre el personal vacunado en comparación con los no vacunados en el personal. Uso mascarillas interior durante periodos de transmisión importante. Las comunidades no ven un endpoint o criterio de valoración, pero es muy útil cuando hay transmisión en aumento. Y hay que ser flexibles conforme avanzamos, en particular, como a todos los niños se les ofrece vacunación para volver a ambientes con opción de mascarillas, para brindar más flexibilidad y opciones, pues hay más estratos, lo que incluye el final, que sería el uso de pruebas, que va a señalar doctora Coffin, lo que sería algo poco reconocido, pero muy útil a la hora de asegurar o garantizar que las cosas vayan bien y para reducir la carga viral que ven los colegios todos los días en cuanto a los brotes. Sopesar estas concesiones mutuas y la toma de decisiones locales. En el primer año de la pandemia, todo se trató de minimizar la transmisión. La idea de que un niño pudiese volver a casa a infectar a un abuelo, o a un profesor, o un padre, incluso más allá de su bajo riesgo, independiente de eso. Eso impulsó la discusión de nuestra gestión. Sí, los niños tenían que seguir en el colegio, pero había que promover la seguridad. Había que crear conciencia de la seguridad. Y conforme pienso acerca de las concesiones mutuas, se piensa acerca de los riesgos que compiten. Crisis de salud mental, que es peor que al inicio de la pandemia. Esa crisis ya estaba arraigada antes de la pandemia, pero ha sido agravado por periodos alargados de aislamiento entre los niños. Los riesgos de uso de mascarillas prolongada, lo que engaña. No hay datos para niños más bien jóvenes en cuanto a la importancia de las muecas faciales, en cuanto a la sociabilización a lo largo de un periodo de 2 años de uso de mascarillas. Reconocer emociones en la cara como herramienta social. Es una inquietud válida al reducir la probabilidad de infección severa en adultos vacunados. La distracción de la educación, todo el trabajo que hacen los colegios entre pruebas y fiscalizar en cuanto a las restricciones por COVID. Son los padres que luchan. Y la inquietud de aislamiento social. Este año, la carga o esta escala tiende hacia la normalidad mediante los estratos que implementamos para hacer entrar a los niños a los colegios, que vuelvan a sus actividades, pues podemos asumir más riesgos, en particular cuando las tasas de infección son menores, para que los niños vuelvan a la normalidad y ayudarnos en las últimas fases de la pandemia. Y después, ahora surgió esto. Conforme intentamos volver a la normalidad con los niños, y el país ya había dicho no vamos a ocupar más mascarillas, un aumento de hospitalizaciones pediátricas en nuestro país. Los medios de comunicación notificaron de cada caso de un niño en la UCI con ventilación, aunque nunca fue mayor a 1.600 niños en nuestro hospital en un día determinado, a lo largo del país. 70-80% están en el sur del país, donde no hubo mitigación, no hubo restricciones en cuanto al uso de mascarillas, distanciamiento físico, y muchas regiones habían tenido un buen desenlace, lo que ha sido un desafío aún mayor y más polémico, pues ya está engendrando el miedo de que no se pueda volver a la normalidad, pues podría haber un mal desenlace. Por lo que nuestra tarea este otoño en Estados Unidos, ahora, conforme los niños vuelven a la normalidad, con seguridad práctica, con esas restricciones, no solo ayudar a los individuos que han sido poco razonables en cuanto a algo como ocupar mascarillas durante periodos de alta transmisión, pero reconocemos que estamos ante el desafío con muchas familias que temen salir de la casa, que temen, aunque sea solo una infección, aunque la familia entera esté vacunada, los niños también. Por lo que ahora hay distintas audiencias que hay que atender, dada la forma por el que los medios de comunicación diseminen las transmisiones y ocupen los sensacionalistas. La CDC en Estados Unidos, Centro para Control de Enfermedades, se ha esmerado a la hora de ayudarnos a reflexionar acerca de transmisión en cuanto a niveles. No voy a entrar en detalles, pero la importancia está en que uno puede cambiar las restricciones a base de la importancia de la transmisión o el nivel de transmisión en la comunidad, lo que será importante conforme avanzamos por el año. Casi toda provincia tiene alta tasa de transmisión. De ahí que hemos recomendado el uso de mascarillas en este periodo, pero vamos a empezar a ver en el sur, las tasas van a empezar a caer
Y al pasar a estrategias de uso opcional de mascarillas y al ocupar medidas de mitigación, conforme se vacunen más niños, es probable que se produzca rápidamente. ¿Qué he aprendido yo? Reconocer cuando uno se encuentra en un periodo de transmisión alta, actuar de forma agresiva, pero fijar límite temporal, pues las comunidades pueden acostumbrarse a realizar actividades si saben cuál va a ser la finalidad y si saben si no es indefinido. Los colegios con buena cobertura de vacunación y comunidades altamente vacunadas pueden asumir más riesgos en cuanto a la reducción de restricciones si cuentan con pruebas de COVID. Las pruebas pueden emplearse como método para disminuir el uso obligatorio de mascarillas. Definir el punto de inicio, punto final de estas restricciones. La visión que se ve en las comunidades, si entienden la toma de decisiones de cuándo poner fin a esas medidas de restricción. Tener paciencia y que todos los que quieren vacuna tengan la oportunidad de recibirla. Hemos sido cautelosos no en cuanto a dictar qué hacer a los ciudadanos, pero es decirle a las comunidades, a los colegios, en qué punto se encuentran en la pandemia. Está el consenso de que la mayoría quiere que los niños tengan acceso a vacunación antes de aliviar las medidas. Y se trata de equidad, acceso igualitario para toda familia a la vacunación, sobre todo para los niños más bien chicos. En cuanto a las lecciones, todo es local. Hay que tener cuidado al ocupar el instrumento que es el gobierno, pues eso genera polémicas. A veces hay que recurrir al gobierno, a veces el gobierno debe interceder y fijar pautas, sobre todo cuando hay alto nivel de transmisión o comunidades con alta transmisión en la pandemia. Pero reconocer que la meta consiste en ocupar estrategias locales y brindar elecciones a las familias. Evitar los obstáculos de sesgo de confirmación. Sería bueno si los niños no estuvieran transmitiendo el virus. Claro que sí. Pero esa clase de pensamiento optimista o idealista puede llevar a la toma de decisiones que no apoyan la seguridad y que no son en consonancia con la evidencia. Resistir las anécdotas, resistir los cuentos de los medios de comunicación de desinformación de un niño que fallece en la UCI, de engendrar el pánico, resistir eso, lo que puede ser más dañino que útil. No ser esclavo a la especulación. Se ha oído hablar de la variante Delta o variante Alfa y la siguiente, cada vez más anécdotas acerca de lo contagioso que son estas nuevas variantes. Pero hay que fijarse en la realidad de su comuna o región. Estos virus sí tienden a volverse más contagiosos con el tiempo y la forma de responder ante ellos no ha cambiado, sigue siendo igual. Y tendemos a restarle la importancia a las personas que no ocupan mascarillas, que acuden a grandes aglomeraciones, lo que dificulta las medidas. Difícil comparar incluso la variante alfa-delta, pues nos encontramos en una sociedad distinta versus la que tuvimos en febrero y marzo. Y después estar dispuesto a llegar a concesión mutua, a un acuerdo mutuo. Lo que nuestros aliados de salud pública han visto. Se quedan con una solución universal y aplicar salud pública. En eso creo yo y doctor Coffin también. Entendemos que hay concesiones mutuas en estas decisiones. Hay que sacrificar también. Se reduce la transmisión con el tiempo con estas medidas y se mantiene la mayoría con seguridad, pues no existe una solución universal. Y con toda intervención siempre va a haber una consecuencia negativa, sea la apertura de negocios, la economía o versus mantener abiertos los colegios o cuando ocupar mascarilla. Hay que encontrar o dar con soluciones prácticas que uno puede explicar de forma sencilla con límites establecidos. Creo que eso sería todo. Susan, ¿sería correcto? Creo que volvemos contigo para hacer el resto. Excelente clase. Susan. Very good. Thank you. Sorry, it took me a moment to bring myself off of mute. Un momento, por favor, porque estaba muteada. Vamos a terminar
con algunos puntos de discusión. ¿Dónde está la gran pregunta que se planteó? ¿Cuándo creemos que va a ser seguro que los niños vuelvan a los colegios? ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurra? Voy a mostrar un estudio antes de contarles lo que hacemos en Filadelfia. Esta es la historia de lo que está pasando en Israel. Tiene un sistema muy robusto donde compartieron datos con respecto a las personas de distintas edades y luego compararon las tasas de incidencia de enfermedad comparado con eventos grandes, por ejemplo, apertura de escuelas, cierre de escuelas y también distintas restricciones de aforo. Lo que muestran estos datos acá, a la izquierda, hay un gráfico de barras. En el eje de las X tenemos grupos etarios y en el eje vertical la proporción de tests positivos según PCR. Las barras azules representan lo que pasaba antes de que se abrieran las escuelas. Y pueden ver que al momento en que se suponía que la gente estaba en la casa, había una gran cantidad de casos que ocurrían en los adolescentes. Esto se vuelve interesante cuando comenzamos a ver qué pasó después de que se abrieron los colegios. Las barras naranjas, lo que ocurrió 14 a 20 días después de la apertura de los colegios. Eso es suficiente para 2 generaciones de replicación viral. Repentinamente, en los adolescentes y en los niños pequeños, la tasa no está creciendo, pero esta tasa aumenta en los adultos, especialmente entre los que tienen 20 a 39, 40 a 59. Y acá, con una semana más, esta tendencia continúa. Vemos un aumento continuo en los niños a una tasa relativamente lenta, pero los mayores aumentos están acá, en estos adultos. Ahora, al lado derecho del gráfico, ¿cuál es el coeficiente de incidencia ajustado, tomando en cuenta los tests que se hicieron en los distintos grupos etarios? Cuando nosotros ajustamos acá, la mayor incidencia está ocurriendo en los adultos, no en los adolescentes. Yo les muestro esto para subrayar el punto que David mencionó y que tiene que ver con lo que se ha investigado, que hay como grupos o clústeres en los brotes. No son los niños que impulsan los brotes, sino más bien los adultos que están dentro del edificio escolar. Profesores cansados que toman una taza de café en una sala y que tienen la posibilidad de conversar con sus colegas en persona, pasan mucho tiempo sin usar las mascarillas. También el chofer de un bus que se relaja después de haber hecho toda su ronda en la mañana, va y comparte un cigarrillo con los colegas. Bueno, aquí lo que vemos entonces es que hay clústeres para los brotes. No es que los niños estén transmitiendo tanto a sus pares y a profesores. Voy a terminar con una información de lo que hemos estado haciendo, utilizando los tests, como mencionó David, como otra capa para la estrategia de mitigación. Este proyecto le llamamos ACIT, es decir, ayudar a la educación de los niños mediante un aumento de los tests. Esto es el invierno 2020, noviembre-diciembre. Aquí el doctor Rubin pudo trabajar con el gobierno federal para hacer un proyecto piloto en el sureste de Pensilvania, donde nos aliamos con el Departamento de Salud local y también los líderes de los distritos escolares a nivel de condado y a nivel distrital, y también con nuestro grupo en el CHOP. Esta alianza público-privada aseguró nuestra capacidad para hacer lo que pensamos era un trabajo único, que era
colaborar con la comunidad con un objetivo compartido de tratar de crear lugares seguros para los niños, para que pudieran volver al colegio a aprender, y también ambientes de trabajo seguros para los profesores y el resto del personal. El programa de testeo toma en cuenta que no es un hospital haciendo tests para hacer un diagnóstico del coronavirus. En lugar de eso, tratamos de utilizar un abordaje de salud pública para reducir el riesgo y la carga de enfermedad en los colegios, para dar una oportunidad de más aprendizaje presencial. Hicimos este programa en el que se testean aquellos sintomáticos que se volvieron sintomáticos en el colegio. Ahí tomamos decisiones sobre quién necesita ir a la casa y si los contactos tienen que ir a cuarentena. Además, hicimos tests de vigilancia, más bien, tests repetidos en población estable de individuos asintomáticos para poder identificar entre un 20 o 40% de aquellos que pueden tener infección asintomática. Con esta estrategia, estimamos que pudimos lograr un 50% de reducción en el riesgo de coronavirus en los colegios en cuanto a enfermedad asintomática. Y otras facetas del programa de tests tiene que ver con circunstancias especiales. Podemos hablar un poco más después sobre cuáles podrían ser estas. Hacer un programa de tests en 4 condados, estamos hablando de un año en que esto se hizo. Esto nos enseñó muchísimas lecciones. Podemos ver acá algunos miembros de nuestro equipo que han aprendido a cómo descargar camiones y utilizar dispositivos hidráulicos. Han aprendido a cómo coordinar las conversaciones, trabajar en alianza, no en conflicto, y también pudieron fortalecer las confianzas a través de esta especie de sistema de colegios, de distintas entidades y salud pública, todos trabajando de manera conjunta para lograr el mismo objetivo. A medida que se desarrolló el programa en el 2021, después de la Navidad, pudimos desarrollar material de entrenamiento para poder entrenar a distintas personas utilizando un ensayo de antígeno de flujo lateral, y pudimos desplegar todo esto en los suburbios y en la ciudad, en todos aquellos que estaban interesados. El foco principal fue en las escuelas públicas, pero también lo hicimos en colegios privados y también en algunas escuelas religiosas o confesionales. Bueno, testeamos personas recientemente sintomáticos. Por ejemplo, un profesor que llega al colegio se siente bien, pero a la hora de almuerzo se siente fatigado. Bueno, esa persona la podemos testear para ver si tiene coronavirus. Si es así, se va para la casa. O si no, bueno, te sientes mal, te puedes ir para la casa, pero no estás infectado con coronavirus. Hemos estado utilizando tests relacionados con la cuarentena. El abordaje de estos tests pensamos que es muy importante para las escuelas. Testear fuera de cuarentena para poder tener cuarentenas modificadas. Lo que se recomienda es que se testee entre el día 5 y 7 post-exposición. Y si el test es negativo y siguen asintomáticos, pueden volver a la escuela. En cierta medida, se reduce la cuarentena al día 8. Todos los que están en esta cuarentena modificada deben seguir utilizando mascarilla. Se les pide que no participen en ningún evento de la escuela o que no sea de la escuela.
en que la mascarilla sea opcional. Y también hay un monitoreo de los síntomas y si desarrolla un síntoma debe volver a ser testeado. Y ahí se ve si es que desarrolla síntomas nuevos. Otro formato relacionado con la cuarentena y que vamos a desplegar pronto se llama Test to Stay. Este es un programa que se originó en Utah y ha demostrado funcionar muy bien, especialmente en circunstancias en que hay enfermedad baja o moderada. En ese contexto, que se basa en el reconocimiento de cuando el niño está en cuarentena, no siempre va a estar en su casa. Y también existe la observación que puede ser mejor en cuanto a salud pública y aprendizaje, que los niños que no tienen síntomas permanezcan en el aula y se respalda esa decisión con tests frecuentes. Un niño que puede haber estado expuesto en el colegio y se siente muy bien, puede volver según este programa y ser testeado el día 1, día 3, día 5, potencialmente el día 7, después de la exposición, para verificar que permanece no infectado por COVID. Y esto está en relación con los datos que muestran unas tasas muy bajas. Y el segundo tipo de tests que hacemos es basado en eventos. Para muchos eventos, por ejemplo, del final del colegio, la graduación, esa es una estrategia para establecer una capa extra de seguridad, pidiendo a los que no están vacunados los tests o que lleguen al evento antes, para testearse antes de participar en esos eventos, para estar muy seguros de que no va a haber contagio de coronavirus en la ceremonia. Cuando se ven estas cifras, hemos hecho más de 500,000 de tests. Los tests se han efectuado en 611 lugares y los tests se han administrado por 1,245 y los resultados entonces dentro de poco van a ser publicados. Una de las cosas que no se ha medido y que es el resultado más importante es establecer una relación que esperemos dure mucho tiempo entre el sistema de salud, la comunidad y la salud pública. Esta es una imagen de nuestro dashboard o panel de control. Aquí están todos los datos, donde vemos en el panel superior el número diario de tests que se han efectuado. Aquí vemos que principalmente los tests se hacen en los días cuando hay clases y ahí están los tests por semana. Vemos la curva y aquí podemos ver los puntos máximos, los puntos bajos. Aquí está el verano. Y acá, perdón, lo siento mucho. A ver, siento mucho la interrupción. Okay, pardon me. Muy bien. So as I was saying, Como estaba diciendo, aquí está el número de tests que se hicieron en septiembre. Es demasiado bajo, pero todavía no hemos incluido ahí todos los tests que se han realizado. Esto nos señala, Susan, cómo nosotros hemos aumentado o bajado los tests dependiendo del periodo. En verano no teníamos que hacer tantos tests, especialmente al principio del verano. Los niños no estaban en el colegio, pero yo me imagino que estamos viendo que estamos haciendo 40,000 por semana. Y vamos a ver, cuando las tasas son más bajas, comienza a bajar el número de tests. Y esto está en relación con lo que tú estabas señalando, que al entender mejor el coronavirus, vamos a poder pensar
en estrategias de mitigación, siempre en capas. Y quizás vamos a ver cuál es la intensidad con que esto está ocurriendo. Y esto, por supuesto, puede subir y bajar a medida que la enfermedad suba y baja, para no estar siempre pegados en este mundo de siempre el distanciamiento, siempre las mascarillas. Con eso, voy a compartir en qué estamos ahora. Algunos de los desafíos. Hay desafíos que continúan y que tienen que ver con lo que está sucediendo. Algunos de los desafíos es la fatiga. El personal está muy cansado. Y si tuviésemos que hacer todo de nuevo, insistiríamos en duplicar el personal de enfermería en los colegios para apoyar en todo esto. Otro desafío que Dave y yo es que tenemos suerte de contar con un muy buen equipo. Hay que mantener la fidelidad del programa, asegurarnos que las personas no usen estos tests como quieran y que informen los resultados, porque esto significa mucho para salud pública, y garantizar una buena comunicación a través de todos los socios. Esa es una tradición, la facilidad con que Dave estuvo en distintas reuniones cada semana con distintos colaboradores, y esto nos indica que este programa continúa agregando valor a nuestra región. Bueno, y con eso concluyo. Y no sé si hay preguntas.